Les saluda el pastor Walter Morán. Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos estudiando un tema: Israel o Palestina. Israel. El nombre Israel aparece por primera vez en Génesis 32:28. Israel significa el que lucha con Dios. Israel geográficamente es un país del Medio Oriente, la capital Jerusalén, continente asiático. El idioma oficial es el hebreo. Ahí vemos el mapa de Israel actualmente. También el emblema nacional, la forma de gobierno, república. La independencia, según la resolución de la ONU, fue el 14 de mayo de 1948 y la moneda actual es el nuevo shekel. Palestina. El Estado de Palestina. La palabra Palestina no aparece en ningún escrito en todo el territorio de Israel antes del año 135-137 después de Cristo. No hay un solo trozo de piedra en la arqueología judía que muestre esa palabra antes de Jesús. Podemos mirar el mapa de Israel en el primer siglo. En el primer siglo vemos las provincias, ciudades, por ejemplo Galilea, Samaria, Judea, provincias del primer siglo. Ahí vemos también el otro mapa que tiene la línea roja actualmente, entonces Israel en el primer siglo. Cambio de nombre: Israel a Palestina. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se dio? Publio Helio Adriano, emperador de Roma, entre el 117 y el 138 después de Cristo, cambia el nombre de Israel a Palestina. Publio Helio Adriano, entre los años 134 y 135, visitó Judea, donde acabó con la insurrección de los judíos liderados por Baquebax, iniciada en el 132 después de Cristo. Publio Helio Adriano, el emperador, propuso borrar el nombre de la tierra de Israel. Él pensó que ese nombre mitológico de Roma en Palatina, que es donde se origina hoy el nombre de Palestina. Podemos mirar en este mapa, actualmente un mapa que es turístico, donde encontramos la colina Palatino. El mapa muestra la localización de esta colina de Palatino en Roma, Italia. Publio Helio Adriano, también emperador de ese entonces, ordenó la quema pública de la Torá, ejecutó a los eruditos judíos y prohibió la práctica y la observancia del judaísmo. Levantó una estatua de Zeus en las instalaciones del templo y una de Afrodita al lado del Gólgota, donde fue crucificado Jesús de Nazaret. También dioses griegos para provocar a los judíos. Entre los dioses griegos podemos ver ahí a muchos de ellos, Zeus y otros. Se elimina la provincia de Judea en este tiempo, 132 al 135. Este emperador decide eliminar de esa manera, creando la Siria de Palestina, una manera de intentar que se olvidara el nombre de Judea e Israel y Jerusalén, dándole este nombre de Palestina. Posteriormente, Adriano desterró a los judíos restantes de la región, a la que rebautizó como Palestina en honor a los enemigos tradicionales del pueblo judío, los filisteos. No hay ninguna Palestina en la Biblia. No existe la palabra Palestina. Tomemos en consideración lo que otros árabes han dicho de esta palabra Palestina. Con una honestidad increíble, uno de los líderes representantes de la OLP, Suir Hassan Mosek, en el año de 1977, confesó el mal uso de ese nombre por parte de los árabes que viven en la llamada Palestina, porque el uso del término palestino para un grupo de árabes es solamente una creación política moderna, sin ninguna base histórica o étnica, y no indica algún pueblo antes de 1967. No existe ninguna otra cosa llamada Palestina en la historia, absolutamente, es lo que dice este profesor Philip Iti, historiador árabe de 1946. Es de público dominio el hecho de que Palestina no es otra cosa que la Siria meridional. Eso es lo que dice el representante de Arabia Saudita en las Naciones Unidas en 1956. La tierra prometida. La tierra prometida, que fluye leche y miel, dada por Dios a Abraham y a su descendiente a través de Isaac, Génesis
15:18 y Éxodo 23:31. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Génesis 15:18. Aquí vemos los límites de la tierra prometida dada a Israel. Los límites de la tierra prometida se extendían desde el río de Egipto, el Wadi el Aris, entre Filisteo y Egipto, en el noreste del Sinaí, Números 34:5, hasta el río Éufrates. Son los límites de la tierra prometida. Podemos ver también Números 34, Ezequiel 47, donde usted puede tener mayor información, y ahí el mapa de la tierra prometida. Lo que vemos es que, de acuerdo a todas las cuentas, el Estado de Israel ocupa solo una parte de la tierra prometida. O sea, hoy, actualmente, Israel solo posee una parte. Israel no ha poseído la tierra en su totalidad, pero lo hará en un futuro cuando Cristo regrese a reinar como Mesías. Los hijos de Abraham. Gálatas 4:29 al 30 encontramos aquí a Isaac, hijo según la promesa, la libre, y a Ismael, hijo según la carne, la esclava. Podemos ver a Abraham, Sara, la línea de descendencia de Sara, Isaac, de ahí viene el judaísmo, el cristianismo, y también de la esclava, Agar, tiene a Ismael, y también de allí viene el Islam. Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esta parte de la alegoría de Pablo se basa en Génesis. El medio hermano mayor, Ismael, perseguía constantemente a Isaac, al de la promesa, pero al final él y su madre fueron expulsados porque a los ojos de Dios Ismael no se contemplaba como heredero de Abraham, ya que venía según la carne. Pablo dice que lo persiguió. Ismael se burlaba de Isaac, Génesis 21:9, y también ahora lo hacen los árabes. Los esfuerzos de los judaizantes de someter a los gálatas a la ley mosaica era semejante a como Ismael persiguió a Isaac. Y es lo que pasa actualmente, que los árabes o la Liga Árabe trata de eliminar y borrar del mapa a Israel, cuando Israel tiene la promesa de parte de Dios que se le hizo a Abraham. Gálatas 4:30 dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo usa la historia de los dos hijos de Abraham, Génesis 16 y 21, para mostrar que el nuevo pacto de la gracia ha reemplazado el antiguo pacto de la ley. No puede haber mezcla de la ley y la gracia. En síntesis, Palestina nunca existió en la época de Jesús. No hay ninguna evidencia arqueológica que haya un nombre Palestina, y esta palabra no desciende de los filisteos. Los palestinos no son en sí filisteos. Que hay una franja llamada Gaza que sí se estableció en los filisteos, ya que es una unión entre la Siria meridional y los filisteos. Así que Palestina en los días de Jesús no existía. Esto aparece es después, en el 132 al 135. Por tanto, hoy los llamados palestinos no tienen historia antigua sobre esta tierra. Solo Israel es el único que puede probar por sus mismos documentos, incluyendo la Biblia y la arqueología, que Israel es el dueño de esta tierra. Por lo tanto, Israel tiene la promesa, Génesis 15:18. Conclusión. Israel o Palestina. Israel es el nombre correcto geográficamente y no Palestina. Es basado en la geografía bíblica y la historia. Palestina es el nombre dado por Publio Helio Adriano, emperador de Roma, en el 135 después de Cristo. Así que no es Palestina, es Israel. Es el nombre que se le dio al que luchó con Dios, Israel. Por lo tanto, Palestina solamente sería un nombre o título político. Bendiciones.